Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a orar y comenzamos, ¿les parece? Inclinen su rostro ahí donde están, por favor. Eterno Padre, Señor Dios Todopoderoso, agradecemos tanto, mi Señor, tu bondad, porque tú eres bueno, porque tú gobiernas con justicia todo el mundo, aun cuando y muchas veces a la vista del ser humano parezca no ser así, pero tú gobiernas con justicia, Señor. Muchas gracias. Gracias, amado Padre. Te queremos pedir en esta tarde, mi Señor, que seas con nuestro hermano Oscar Pérez, que tú lo bendigas, Señor, fortalécelo, que lo puedan atender de forma inmediata, precisa. Y Señor, fortalece su cuerpo para que él pueda soportar esta enfermedad, pero también, Señor, te rogamos por los médicos que están trabajando en todos los hospitales y que, como bien nos han dicho, arriesgan su vida por atender a los enfermos. Te rogamos también, Señor, por nuestra hermana, la doctora Suri, que está trabajando ahí en el hospital, que tú la bendigas, Señor, protégela, amado Padre. Ella está en este departamento de los contagiados con esta pandemia. Fortalécela, Dios, y úsala para que ella pueda estar predicando tu evangelio, no solo a los médicos, sino también a los enfermos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender mejor tu palabra en esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como le dije al principio, vamos a estar viendo Éxodo capítulo 32 y vamos a comenzar con los versículos del 1 al 6. Recuerde la ley quebrantada. La ley, ya les fue entregada la ley. Se los llevaron camino al Sinaí por el desierto, llegaron ahí, después les entrega Dios la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, y ahora el pueblo hebreo se va a encargar de quebrantarla, de violarla. Es muy interesante y desafortunadamente así yace hasta el día de hoy. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón, y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¡Wow! Note la ley quebrantada. ¿Qué está haciendo el pueblo? ¿Se acuerda del primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿no? ¿Y qué está pidiendo el pueblo? Violentar ese mandamiento, ¿no es cierto? Y si se violenta ese, ya se violentaron todos los demás. Así que ponga mucha atención. Entonces el pueblo de Israel pide que le hagan un becerro de oro, un dios, porque ellos necesitan algo, dicen, que adorar. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Qué rápido se les olvida, ¿no? Qué rápido se les olvida que Dios los había sacado de Egipto y iba delante de ellos. ¿Se acuerdan? Y cómo Dios los hizo pasar en el mar
por tierra seca, y cuando terminó de pasar el último israelita, se soltaron otra vez las aguas y mató a todo el ejército de Faraón. Qué rápido se les olvidó, ¿verdad? Qué rápido se les olvidó que cuando ellos están reclamándole a Moisés por comida, por carne, por agua, Dios les provee maná del cielo. Ya se les había olvidado. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Se les olvidó y quieren algo que vaya delante de ellos. ¿Acaso no iba Dios delante de ellos? Por supuesto que sí iba Dios delante de ellos, ¿verdad? Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos, Israel estaba en pleno rompimiento del pacto. Impactantes de que Moisés se había retrasado en el Sinaí, Israel regresó a la idolatría pagana de la cual habían sido librados en Egipto. Cuesta trabajo quitarse el colchambre que uno trae, ¿no es cierto? Cuesta mucho trabajo. No, es que esto es lo que me dijeron, esto es lo que me enseñaron, y estamos atados a costumbres que a veces no son buenas, ¿cierto? Note lo que hizo Israel. El pueblo de Israel, ¿cuánto tiempo llevaba en Egipto cautivo? 400 años. Ya se les había olvidado lo que había hecho Dios por ellos, ¿cierto? Ya se les había olvidado, de tal forma que ahora querían un Dios que fuera delante de ellos. ¿Se da cuenta? Tomaron por tardanza el que Moisés no bajara. Escuche, esto tiene algo impresionante. Hay cristianos, mire, déjeme le digo algo. Hay una promesa por parte del Señor Jesús, que Él vendría por nosotros. Él vendría por todos aquellos que han confiado en su nombre. ¿Se acuerdan? Esa es la promesa. Lo esperamos con ansia. La ilustración que hace el pastor Miguel Núñez. Bueno, no ilustración, lo que explica tocante a esto, ¿no? Todos anhelamos estar en el cielo, cristianos y no cristianos. Pero dice Miguel Núñez, pero nadie se quiere morir. Ay, entonces ¿cómo queremos estar allá con el Padre? ¿No? Es así como contradictorio, paradójico, ¿no? Pero de eso se trata. Hay muchos cristianos que han tomado por tardanza la venida de Cristo y se han vuelto al mundo. Nunca fueron cristianos. Nunca. Ahora note qué había hecho Israel. Ya iba otra vez a sus costumbres paganas, ¿no? Ahora note, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 11, por favor. Hechos, capítulo 11, versículo 27. 11, 27 del libro de los Hechos. 11, 27. Dice así la hermosa palabra de Dios. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Perdón, no es Hechos, perdóneme, es Hebreos. Yo dije, ¿qué? ¿Cuál es Antioquía? Me equivoqué del libro, perdóneme por favor, perdóneme, es Hebreos 11, 27, Hebreos 11, 27. Ahora sí, dice, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¡Wow! Como viendo al invisible. ¿Por qué como viendo al invisible? Porque Dios es espíritu, ¿se acuerda? Dios es espíritu. Y recuerde otra vez, para aquellos que no están familiarizados con el texto bíblico, cuando la Biblia dice que Dios nos ve, que hizo con las manos, recuerde, está haciendo la Biblia un antropomorfismo para que nosotros lo podamos comprender. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Entonces, por la fe, nosotros por fe creemos, nosotros vivimos por fe como si ya estuviéramos delante de Dios, a quien hoy por hoy no podemos ver físicamente, pero lo podemos ver actuar. Eso es hermoso, hermoso de verdad, muy,
hermoso. Ahora note, la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 7. Dice así. ¿Por qué dice el texto? ¿Por fe qué? Por fe andamos. Por fe caminamos. Por fe vivimos. Yo creo que el día que Dios me mande llamar, yo lo creo fehacientemente, que yo estaré con Él. Yo voy con el Creador. Esta es la promesa que yo he creído. ¿Usted la cree? ¿Usted la tiene? Ahora note que no es una promesa basada en mí. Es una promesa basada en Dios. Él la dio y Él la va a cumplir. Sea que vivamos o que muramos, estaremos siempre con el Señor. Y ahora escucha esto, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 11. No lo busque, solamente se lo digo. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Y como dice Apocalipsis 3, dice que nunca será borrado nuestro nombre del libro de la vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si estamos vivos, ¿cómo vamos a ser borrados del libro de la vida? ¿Verdad? Qué hermosas palabras. Lo creemos por fe. Por fe solamente. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor. Entonces, Israel pareciera que se le estaba acabando la fe. Ahora déjeme le comento algo también importante. La fe se cultiva. La fe se alimenta. La fe se cuida. La fe se riega todos los días mediante el estudio de la palabra de Dios, mediante la oración para con Dios. Y la fe va creciendo, creciendo, creciendo. De eso se trata. No de tomar por tardanza lo que Dios ha prometido que hará. Eso es importante. Este es tu Dios, les dijo Aarón. Regresamos a nuestro texto. Este es tu Dios. Este es tu Dios, oh Israel, quien te sacó de la tierra de Egipto, dice en el 32:4, ¿cierto? Entonces, pudieron haber tenido una muy buena intención al que les hicieran un becerro de oro para tener algo que fuera delante de ellos. Parecía que podían haber tenido una buena intención. Sin embargo, este es el gran problema. Sin embargo, adorar la imagen violó claramente el segundo mandamiento, aunque fue proclamado un festival al Señor. O sea, no, ahorita les explico eso del festival. Ahorita se los explico. Sacrificaron a un ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Dónde dice esto? Ahora sí, Hechos, porque luego digo Hechos y Hebreos, pero ahora sí es Hechos. Vamos a Hechos al capítulo 7, por favor. Hechos, capítulo 7. Ahí lo vamos a ver esto con claridad acerca de lo que estamos hablando. Note, Hechos, capítulo 7, versículo 41. ¿Ya lo tiene? Escuche. Ya se me perdió. Ya lo encontré. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Por eso le digo, a lo mejor podían haber tenido una buena intención de adorar a Dios vivo y verdadero, pero se les olvidó el Dios vivo y verdadero y fueron tras su ídolo. Ese es el problema. El pueblo se levantó a regocijarse, dice el versículo 6 del texto que estamos estudiando. La palabra regocijar en el texto original tiene la implicación de inmoralidad.
¿Qué hicieron estos israelitas entonces? Como dijera mi abuelita, le dieron vuelo a la hilacha. Dicho de otra forma, hicieron un carnaval. Y ahorita explico algo de lo que se vive acá en Toluca muy constantemente. El hecho de que estaban fuera de control alude a la borrachera. Estaban fuera de sí. Alude a la borrachera. Lo típico en las ceremonias paganas. ¿Cierto? ¿Te acuerdas que dije yo ayer? El problema no es que haya una infección de COVID. El problema es que México tiene un problema de alcoholismo. Necesitan estar ingiriendo alcohol para estar en sus casas. Mire, hace un ratito, usted sabe, soy el mandador resignado aquí de la casa, ¿no? Entonces me pidió mi esposita que fuera yo a comprar, no me acuerdo que fui a comprar a la tienda, pero fui a comprar algo a la tienda. Y era temprano, hermano, era para que desayunáramos. Pues ya había unos muchachos ahí en la tienda comprando Six. Tan temprano. Desafortunadamente es lo que más se ve, ¿no? Ahora déjenme le platico algo. Aquí en Toluca, aquí en San Antonio la Isla, en Metepec, allá en el pueblo donde está nuestro templo, que no hemos podido ir, donde está nuestro templo, que se llama Santa Ana Tlapaltitlán. En todos estos lugares hacen una celebración a un Dios llamado San Isidro Labrador. ¿Y qué hacen en esto? Viene gente de todas partes. Se hace una verbena gigantesca. Pero ¿sabe qué hay ahí? Hay uno que le llaman el baile de las locas. Y vaya que si no están locas, ¿eh? Son hombres vestidos y maquillados como mujeres. Y andan con música. Y toda la gente ahí. ¿Eso es alabar a Dios? Y van con visiones, por no decir de ridículos, que ya lo dije de todos modos, ¿no es cierto? Ese es el punto. ¿Por qué hacen eso? Eso no es Dios. Y la gente hace carnaval o hace sus fiestas paganas. Todo y todo se sale de control. Terminan en borracheras, en pleitos, en matazones, en orgías. Termina eso así. Pregunto yo, ¿eso es adorar a Dios? Ahora déjenme le digo algo. El 12 de diciembre, ¿no? Que es la festividad más grande, creo, en nuestro México. ¿Cierto? ¿Qué hacen en ese día? Y en cada lugar donde hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, en cada lugar que hay una imagen de estas, hay fiesta y escándalo a más no poder, y alcohol y mitin. ¡Wow! ¿Eso es adorar a Dios? ¿Ya vio cómo no? ¿Ya vio? Esas no son lo que Dios pide. ¿Por qué? Porque se quebranta en automático el mandamiento que Dios dijo. No te harás dioses ni ninguna semejanza de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Eso es idolatría. ¿Se acuerda que ya lo estudiamos? Entonces, qué importante es que Israel perdió el control. Dejaron de adorar a Dios. Y en la actualidad, también. Se quebranta la ley. ¿Ya se dio cuenta? Y al estar quebrantada la ley, si usted quebranta la ley, ¿qué cree que le pase? Dios es justo.
Y Dios no le va a dar a nadie lo que no merezca. Y si usted ya quebrantó la ley y muere usted quebrantando la ley, ¿qué cree que le pase? Es más, usted despreció el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y usted me puede decir ahorita, no, no es cierto, yo sí creo en Cristo. Bueno, yo le puedo hacer una pregunta más. ¿Usted vive para la gloria de Cristo? ¿Con su vida lo honra? ¿Usted lo refleja? Entonces cambia un poco, ¿verdad? Eso es no creer en Cristo. Eso es tomar por menos el sacrificio de Cristo. Dios está en contra de la idolatría. Por eso es importante. Recuerde cuál es la intención en estar estudiando este panorama bíblico. Que nos demos cuenta cómo ha sido el ser humano desde el principio de los tiempos hasta nuestros días. ¿Se acuerda? Y véanlo. Ahora, note. Y usted podrá decir, bueno, es que eso hicieron los judíos. Obsérvese. ¿No es cierto? Usted hace lo mismo. Por eso hay la necesidad de un redentor. Ahora, capítulo 32, versículos del 7 al 14 de Éxodo. Éxodo capítulo 32, versículos del 7 al 14 dice: Entonces el Señor habló a Moisés diciéndole: Pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adornado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: He visto a este pueblo y he aquí que es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: Oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado, para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda la tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a el pueblo. ¡Wow! Es interesante, ¿no? Lo que dice ese texto, muy interesante. Pronto, muy pronto, se han apartado del camino que yo les mandé, dice en el versículo 8. Enojado de que Israel se había abandonado tan fácilmente a la adoración de un ídolo, Dios los llamó obstinados, tercos, como una bestia que es demasiado necia para ser controlada. Vaya semejanza que hizo, ¿no? Israel se inclinó ante un ídolo, pero no hacia Dios. Así que él se distanció a sí mismo, refiriéndose a ellos como tu pueblo, le dijo a Moisés: tu pueblo. Dios iba a borrar su nombre de debajo del cielo, como dice Deuteronomio en el capítulo 9. Deuteronomio capítulo 9. Vamos allá, por favor. Deuteronomio capítulo 9, versículo 14. Dice así: Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Dios los quería borrar de la faz de la tierra. Los quería borrar. ¿Ok? Pero Moisés intercedió por la nación, apelando a Dios que protegiera su nombre ante un mundo que observa, y recordara sus promesas
a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios se compadeció misericordiosamente. Ahora, es muy importante que nosotros podamos ver con mucha puntualidad qué es lo que el texto nos está diciendo, porque el texto no está diciendo que nosotros podemos controlar a Dios y calmarlo. Sí, ya, tranquilo. No, eso no enseña el texto. El texto está diciendo que por un acto de misericordia, Dios detuvo su ira para con Israel. Solo por un acto de misericordia. ¿Cierto? El plan de Dios era castigar a los que le rechazaron, pero mostrar misericordia, no castigo, a toda la nación fue importante, como lo dice en el versículo 26 y versículo 28 del mismo capítulo. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo: el que esté por el Señor, venga a mí. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre su muslo, y pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano y a su enemigo y a su vecino. Y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. ¿Ya vio? Dios no se va a detener, hermano, Dios no se va a detener. Comprendiendo el propósito de la ley, si Dios sabía que Israel no hubiera podido guardar la ley, ¿por qué se la dio entonces? ¿Por qué? Porque era necesario que Israel tuviera una conciencia clara de la santidad de Dios. La ley es santa, es pura, ¿se acuerda que se lo dije ayer? Y por medio de la ley tenemos conciencia del carácter moral de Dios. Él es santo y es puro. Y eso es lo que Él quiere para el ser humano. El potencial para que la nueva nación se levantara con orgullo y buscara de su gran llamado y abusara, de su gran llamado como el canal escogido por Dios, fue compensado por la revelación increíble de santidad absoluta que Dios mostró en la revelación de la ley. Por cuanto Dios mostró su poder absoluto en la creación, el diluvio y la dispersión de Babel, la ley subraya su santidad en la ley de Dios, revelando el carácter santo de Dios y revelando el carácter santo que Dios demanda de Israel. Y esto es lo mismo que Dios demanda hoy, tanto de usted como de mí, de todas las personas. ¿Quién ha podido cumplir la ley de Dios? Nadie. Por eso la necesidad de un redentor. Porque por medio de la ley usted se da cuenta que es pecador, ¿no es cierto? Y se da cuenta que no puede salvarse a sí mismo, que necesita ayuda de lo alto. Y Dios lo ha provisto por medio de su Hijo Jesucristo. Lo dio para el rescate de nosotros, pero solo para los que creen. Para los que no creen, no. ¿Okay? La segunda razón entonces por la que Dios dio su ley, para proveer un estándar de justicia en medio de la nación. Era la carta de la recién formada nación de Israel, la Carta Magna, ¿no? Era un código escrito permanentemente de moralidad que les enseña lo correcto y lo incorrecto, de acuerdo al estándar de Dios, no al estándar del hombre. Al seguir al hombre, Israel experimentaría individualmente y corporativamente el carácter de Dios ante un mundo que lo observa. Iban a ser la señal de neón resplandeciente de Dios que mostraba
¿cómo sería la nación? ¿Cómo sería la relación entre Dios y el hombre? ¿Ya se fijó? Hoy también tenemos el Nuevo Testamento, el cual nos enseña cómo debe de ser esta parte, ¿no? Cómo debe de comportarse la iglesia, porque la iglesia es observada también. Para que no digan, ahí está, no que muy cristianito, no que muy quién sabe qué. Por eso tenemos la Biblia, la cual es el manual de vida para el ser humano. ¿Ok? La tercera razón por la cual Dios dio su ley para exponer e identificar el pecado del mundo o del pueblo o del hombre. Contrario a la santidad de Dios mostrada en la ley, la pecaminosidad del hombre permanecería en claro contraste. Así como es clara la santidad de Dios por medio de la ley, así de claro es también el pecado del hombre por medio de la ley. Dice Romanos, el libro de Romanos en el capítulo 7. Vamos allá, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 13. Romanos 7:13 dice, entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Para eso fue dada la ley, para mostrar el pecado del ser humano y la necesidad de un Salvador. ¿Cierto? Ahora mismo Romanos, pero el capítulo 5, el versículo 20, ya casi terminamos. Romanos 5:20. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora note el 3:20 del mismo Romanos. El 3:20 del mismo Romanos. Escuchen. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Ya vio? Viene el conocimiento del pecado por medio de la ley. Ahora, mismo Romanos, pero ahora el 7:7. El 7:7 de Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Si la ley no dice, no cometerás adulterio, usted no sabe qué es adulterio, pero ahora ya lo sabe, ¿cierto? Ahora usted ya lo sabe. Entonces la ley expone el pecado como una ofensa contra Dios y al hombre como un pecador sin remedio. Porque la paga del pecado es muerte, dice aquí también la carta a los romanos. Aquí dice la carta a los romanos. La gente tiende a ver los 10 mandamientos como un medio de ganar algún crédito para con Dios. Muchos quizá crean que, siguiéndolos, Dios a su momento los aceptará, y no es así. Pero confunden las buenas intenciones con la acción real. El problema con su línea de razonamiento es que el estándar de Dios es la perfección. La ley de Dios es perfecta y verdadera, y ninguna persona pecadora podrá jamás alcanzar ese estándar, porque violar uno de los mandamientos es lo mismo que romperlos todos. Como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás. Así que confundir el guardar la ley como un medio de reconectarse con Dios
Es una invitación a la frustración y desesperación. La ley nunca se dio como la intención de reconciliar la separación entre Dios y el hombre. Nunca fue dada con ese propósito. Lo que la ley hace por medio del hombre es similar a la función del espejo. Yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese. ¿Ya se dio cuenta? El espejo puede mostrar fácilmente a una persona una tizna o una suciedad que tenga en la cara, pero es totalmente incapaz de quitarla. Dicho de otra forma, usted está aquí, está el espejo acá, y usted se refleja aquí. A ver, quítese la mancha rasgándola al espejo. No se puede, ¿verdad? Así es la incapacidad del ser humano por cumplir la ley. No puede. Nada más ve sus manchas, su mugre, sus pecas, su colchambre, su pecado, pero jamás se lo puede quitar. ¿Ya vio? Los israelitas necesitaban un redentor, alguien de fuera, para que pudieran ser rescatados de su pecado. Israel quebrantó la ley aún antes de que Moisés presentara las tablas con los mandamientos escritos en ellas. Dios conocía la incapacidad del hombre para obedecer completamente sus mandamientos, y en gracia proveyó una forma para que los israelitas confesaran su pecado y se arrepintieran. Más tarde, se dieron instrucciones a Moisés en el Sinaí que explicaban las distintas ofrendas y sacrificios que proveerían la expiación o una cubierta para el pecado, mientras esperaban a su Redentor. Iban pagando en abonitos, pero solo los intereses. La deuda siempre la tuvieron, y esa deuda es saldada única y exclusivamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que Dios proveyó para que pudiera ser quitado el pecado del mundo. Dios ya proveyó. El hombre solamente es pecador, 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 y quebranta muy constantemente la ley de Dios. Muy constantemente me refiero a diario, a cada minuto, a cada segundo. Por eso se necesita un Redentor. ¿Usted está incluido acá? Pídale perdón a Dios por estar violentando su hermosa palabra. Déjeme orar y damos los últimos saludos, ¿le parece? Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, Señor, te damos muchas gracias una vez más, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos muestra lo pecaminoso que somos, lo misericordioso que eres tú y la necesidad que tenemos de ti, Señor. Gracias, Señor, por haber dado a tu Hijo Jesucristo, para que todos aquellos que hemos violado tu ley podamos volver a tener una relación perfecta contigo, Señor. Te ruego, Padre, que no permitas que tu palabra regrese vacía, que cumpla el cometido para el cual tú la envías. Toca corazones, Señor, para que puedan venir al arrepentimiento de sus pecados y gozar de tu perdón y de la vida eterna que hay en Cristo. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Y seguimos rogándote mucho, mi Dios, por la familia Aguirre Orihuela, que los fortalezcas, que los bendigas, Señor, con arrepentimiento de sus pecados. Por nuestro hermano Oscar Pérez, Señor, dale fortaleza a su cuerpo, sabiduría a los médicos para que lo puedan atender bien y él pueda recuperarse, si esa es tu preciosa voluntad. Señor, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos predicarla. En el nombre de Jesús nuestro Señor, oramos y te damos gracias, amado Padre. Amén.